Mientras tanto, en la política hay que agregar otro elemento. La acusación constitucional que complica al exministro de Energía, Diego Pardou. Ayer se registró lo que se esperaba, el ingreso de la acusación constitucional, a pesar de que el presidente le había pedido la renuncia para que asumiera su responsabilidad política. Las bancadas de la oposición están embarcadas en esta acusación constitucional. Tiene 40 páginas, 2 capítulos, ambos basados en infracciones a los principios de probidad y transparencia del artículo 8 de la Constitución. El primero de ellos fue redactado por abogados de Renovación Nacional. Le reprochan una negligencia en materia de probidad administrativa, no responder a las exigencias de eficiencia y eficacia reguladas también en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, a propósito del decreto tarifario que fijó los precios de la electricidad desde enero del año pasado, porque la metodología, como sabemos, duplicaba el IPC, ¿no? Y el segundo capítulo, que lo elaboró la UDI, también le señala una infracción del deber de probidad administrativa, pero producto de omisiones y falta de transparencia después de que Transelec le informara al ministro de los errores en el cálculo de las cuentas de la luz. No me quiero alargar demasiado en este tema porque ¿para qué los voy a latear? Más de lo que probablemente a uno le da lata, ¿no? Saber que un gobierno no es capaz de calcular las tarifas de la luz correctamente. Porque eso es así, al final, defensas más, defensas menos. Pero sí quiero decir este punto. Ayer la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dice que la acusación constitucional contra el ministro no tiene razón de ser, porque las acusaciones constitucionales existen para destituir a un ministro en función de su responsabilidad política y para que asuma esa responsabilidad política, y el ministro ya no está en el cargo y por lo tanto asumió su responsabilidad política. Y no es así, pues. Porque la acusación constitucional se puede presentar cuando ya el ministro no está. Por algo la está presentando. De hecho, se puede buscar su responsabilidad política hasta 6 meses después de haber dejado el puesto. ¿Y por qué se presenta? Porque cuando se sacó al ministro, más allá de si él presentó la renuncia o si el presidente se la pidió, no conocíamos el caso Transelec. La empresa Transelec, que en octubre del año pasado, una empresa que se dedica al transporte de electricidad, ellos se dieron cuenta de que estaban cobrando de más según un error en sus propios cálculos, y ellos fueron y se autodenunciaron ante la Comisión Nacional de Energía. Ellos fueron a hacer cuando se dieron cuenta de que su metodología de cálculo estaba mal hecha y que estaban cobrando de más, no esperaron a que alguien se lo dijera y ellos fueron a autodenunciarse. Y ahí, a partir de ahí, la Comisión Nacional de Energía le pide al Coordinador Eléctrico Nacional que haga una auditoría. Pero el ministro fue informado automáticamente. Y el ministro, no sabemos a quién le dijo, pero al país no le contó nada. Tampoco le había contado cuando descubrió que estábamos cobrando 2 veces el IPC. Por el primer episodio, por el del IPC, es que el presidente finalmente le pide la renuncia o el ministro se va del cargo. Y ahí asume una responsabilidad política, sí. Pero por el segundo es donde hay una gran duda. Porque lo sabía hace un año y desconocemos a quién se le informó y por qué no se le informó a Chile de que este tema se estaba corrigiendo y que se había pedido una auditoría, que a todo esto ni siquiera se ha hecho todavía. Ahí está la segunda responsabilidad política. Por eso el segundo capítulo de la acusación constitucional es tan relevante. A todo esto se conformó una comisión revisora, porque ustedes saben, llega una acusación constitucional, se sortea una comisión revisora. En este caso están Carmen Hertz del Partido Comunista, Sergio Bobadilla de la UDI, Mauro González de Renovación Nacional, Erika Ñanco del Frente Amplio y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. La comisión revisora revisa y luego emite un informe a favor o en contra, pero no es vinculante, es decir, no importa si lo dice es a favor, se puede votar en contra, no importa si es en contra, se puede votar a favor, pero marca un punto. Pero Jaime Mulet se convierte en gran protagónico. Él, recordemos, fue precandidato presidencial de la primaria en la que compitió con Janet Jara. Perdió, por cierto. Después se acordó una conformación de una lista parlamentaria única del oficialismo, de la izquierda. Y la Federación Regionalista Verde Social no estaba satisfecha con los cupos que le daban para llevar candidatos. Y decidió ir en otra lista, con otras figuras políticas. Y el gobierno, como castigo, porque no hay otra palabra, no se me viene a la mente otra palabra, saca al único ministro de la Federación Regionalista Verde Social que estaba en el gabinete, Esteban Valenzuela de Agricultura. Lo que le asesta un golpe muy duro a un partido pequeño, pero que tenía una figuración ministerial. Por supuesto que uno podría imaginar que la tentación de Jaime Mulet es muy alta, ¿no? De infligirle de vuelta una respuesta al gobierno. Nosotros lo entrevistamos ayer en la tarde, es lo que faltaba, y él por supuesto que lo despeja, pero él no le da un cheque en blanco al gobierno y dice que va a revisar esta acusación constitucional en su mérito, y puesto en ese escenario, podría ser uno de los votos a favor
de esta acusación presentada por la oposición, que de todas las que se han presentado es la que está más cerca de eventualmente contar con los votos para que sea aprobada.